Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 14 y versículo 12, donde dice: Así que el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. Dice que así el hombre se acuesta en su cama, la tumba muriendo, el sueño de la muerte. Y también dice, y no se levanta hasta que los cielos no sean más. Es decir, hasta que el tiempo de la resurrección general y la restitución de todas las cosas, cuando estos cielos visibles pasarán y no serán más, al menos en la misma forma en que son en el día de hoy. Note que este párrafo es interpretado de una manera algo diferente por el escritor tardío, ya que señala que después de que se tala un árbol, vemos, sin embargo, que el antiguo tronco florece de nuevo y produce nuevas ramas. Y entonces, el hombre, cuando expire una vez, se extinguirá para siempre, ya que no hay esperanza de que reviva y resucite de aquí en adelante. Si la hay, según la doctrina que nos entregaron nuestros antepasados, pero luego nos informan al mismo tiempo que esta resurrección no será sino con la disolución y la renovación del mundo. Job capítulo 14 y los versículos 11 y 12 dice que las aguas se alejaron del mar y el diluvio, el río, se descompondrá y se secará, y el hombre se acuesta y no se levanta hasta que los cielos ya no existen. Hasta entonces no despertarán ni serán levantados de su sueño. Tengas en cuenta que el significado parece ser que así, como vemos que todo fluye y está sujeto a cambios, el todo cambiará un día, ya que el mar mismo será finalmente absorbido por completo y los ríos, corrientes que ahora fluyen perpetuamente, como si fueran abastecidos por manantiales eternos, no obstante con el tiempo cesarán y desaparecerán por completo. Este marco visible de las cosas se disolverá y los cielos mismos actuales no existirán más, y entonces, y no antes, vendrá la resurrección y el juicio general. Continuará con el versículo 13, donde dice: Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieres plazo y de mí te acordaras? Dice, o si me ocultara en el sepulcro. El sepulcro no es solo un lugar de descanso, sino un escondite para los hijos de Dios, ya que Cristo tiene la llave del sepulcro para abrir y dejar entrar ahora y para dejar salir en la resurrección. Dios esconde a su pueblo en la tumba, como nosotros escondemos nuestro tesoro en un lugar secreto y seguro, y el que esconde hallará lo que ha escondido y nada se perderá. Oh, que me escondieras, no solo de las tormentas y problemas de esta vida, sino por la dicha y la gloria de una vida mejor. Déjame yacer en la tumba, reservada para la inmortalidad, en secreto de todo el mundo, pero no de ti, no de esos ojos que vieron mi sustancia cuando, curiosamente, forjada por primera vez en las partes más bajas de la tierra. El Salmo 139 y versículos 15 al 16 nos dice: No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así no era sólo en un cansancio apasionado de esta vida que deseaba morir, sino una piadosa seguridad de una vida mejor a la de que finalmente se levantará, como dice, hasta que pase tu ira. Es decir, mientras nuestros cuerpos yacen en la tumba, hay algunos efectos de la ira de Dios contra el pecado, pero cuando el cuerpo resucita, esa ira ha pasado por completo y la muerte, el último enemigo, es totalmente destruida. También dice que me fijes un tiempo fijo, es decir, no solo fijas un tiempo en el que terminarás con mis sufrimientos y mi vida, sino que te acuerdes de mi carne, alojada en la tumba, como te acordates, por ejemplo, de Noé y de todo ser viviente en el arca, como señala Génesis capítulo 8 y versículo 1. Note que los cuerpos de los santos no serán olvidados en el polvo. Hay un tiempo señalado, un tiempo establecido para que sean investigados. Continuará con el versículo 14, donde dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Dice que si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Note que no lo hará en este mundo, pero lo hará en otro y mejor. Y por lo tanto, todos los días de mi tiempo señalado esperaré. En hebreo significa mi guerra, es decir, con mis enemigos espirituales o de mi servicio y sufrimiento o de la estación y lugar que Dios me ha asignado. Por tanto, la idea que transmite la palabra es en parte al menos la de un puesto o estación, dado a un hombre por Dios para mantener hasta que sea liberado de ella y llamado a un mejor estado, como si Job hubiera dicho, cualquiera que sea la posición o condición que Dios quiera ponerme, ya sea aquí o en el estado intermedio, todavía esperaré con ferviente expectativa la futura renovación y resurrección. Aquí, evidentemente, pretendido por el cambio que esperaba venir. Por tanto, debe de insistir en ello. Por otro lado, Peter dice que Job en este versículo declara muy claramente su esperanza en una futura resurrección. Sé que es una opinión común que por el cambio aquí mencionado se quiere decir el cambio de la muerte, pero sin embargo el sentido dado anteriormente encaja mejor con el contexto como también con la palabra hebrea, lo que probablemente significa un cambio a mejor o una renovación. También, Obligat traduce que el principio de este verso cuando dice, porque aunque el hombre muera, resucitará de nuevo, y por lo tanto, esparceré. Y observando de acuerdo con Peter, que nada puede ser tan absurdo como suponer que las palabras contienen alguna duda de una vida futura. Continuará con el versículo 15, donde dice, entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Dice que llamarás y te responderé. Es decir, en la muerte llamarás mi cuerpo a la tumba y yo te responderé alegremente. Aquí estoy. Las almas llenas de gracia responden prontamente a las llamadas de la muerte y aparecen ante su mandato. Sus espíritus no son requeridos por la fuerza de ellos, como fue, por ejemplo,
la del hombre rico, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 20, sino que voluntariamente renunciaron por ellos y el tabernáculo terrenal no fue derribado violentamente, sino voluntariamente. También se puede observar que en la resurrección me llamarás del sepulcro con la voz de arcángel y yo responderé y vendré a tu llamada. Como dice, porque tendrás deseo de la obra de tus manos, amor del alma, que tú has hecho, y renovado por tu gracia, y por el cuerpo, que también es obra de tus manos, y al cual tendrás deseo, habiéndole preparado gloria en un mundo de gloria. Continuar con los versículos 16 y 17, donde dice, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cocida mi iniquidad. Pero ahora, porque esto parece haber sido añadido a modo de oposición, como si hubiera dicho, creo que me apiadarás, me ayudarás y me librarás, y hasta maravillosamente cambiarás mi persona, estado y lugar, pero, por el momento, es muy diferente conmigo. Así Job vuelve a sus quejas, y aunque no carece de esperanza de felicidad futura, le resulta difícil, por otro lado, superar su agravio presente, cuando dice, tú cuentas mis pasos, es decir, tú investigas rigurosamente todas mis acciones para que puedas descubrir todos mis errores. ¿No velas por mis pecados? El hebreo más bien debiera de traducirse como no vigiles ni te fijes en mi pecado, como escribe la paráfrasis caldea. Así también en latín vulgata dice perdonas mis pecados, es decir, deja de castigarme por ellos, ya que anhelaba ir de aquí a ese mundo donde la ira de Dios habría pasado, porque ahora estaba bajo las señales continuas de ella. Además, como un niño bajo la severa disciplina de la vara, anhelaba llegar a la mayoría de edad, como si hubiera dicho, oh que mi cambio viniera, porque ahora pareces contar mis pasos y vigilar mi pecado y sellado en una bolsa. Job capítulo 14 versículo 17. Como por ejemplo se conservan los escritos u otras cosas selectas, para que todos puedan ser presentados en la ocasión y ninguno de ellos olvidado, o como se guardan también actas de acusación seguras para ser presentadas contra el prisionero. Tú guardas todos mis pecados en tu memoria. Pero aquí Job habla precipitadamente, o más bien, este versículo debe traducirse de conformidad con lo que se observó acerca de una cláusula del último, cuando dice, no sellen mis transgresiones en una bolsa, ni anotes mis iniquidades en su registro. Continuar con los versículos 18 y 19, donde dice, ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua, impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Dice que como la montaña que cae se deshace, es decir, como cuando una gran montaña se derrumba por un terremoto o por una erupción volcánica, se deshace como una hoja que se marchita, como significa la palabra hebrea, y como la roca, cuando, por otro lado, por la violencia de los vientos o de los terremotos, ya que dice que es arrancada de su lugar y derribado, nunca se vuelve a avanzar,
Y además, como las aguas, por sus continuos excrementos, desgastan las piedras, de modo que nunca más podrán ser reconstruidas, y así como tú consumites por una gran violenta inundación. También dice que las cosas que brotan del polvo de la tierra, es decir, hierbas, frutas y plantas, que una vez arrastradas se pierden irremediablemente. De la misma manera, destruye la esperanza del hombre. Cuando el hombre muere, se pierde toda esperanza de que vuelva a vivir en este mundo. Y así como antes declaró la desesperanza de la restauración del hombre de la muerte a esta vida animal, por oposición a las cosas que en cierto modo resucitarán en la muerte de la vida. Job capítulo 14 versículos 7 al 10. Así que ahora declara lo mismo, a manera de similitud, una vez perdida y desaparecidas, están más allá de toda esperanza de recuperación. Continuar con el versículo 20, donde dice, para que siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Dice que tú prevaleces para siempre contra él. Es decir, una vez que quitas esta vida, se va para siempre, porque no habla aquí, y note esto, de la vida futura y eterna del hombre en otro mundo. También dice, y él pasa, es decir, él muere. La muerte del hombre a menudo se llama un pasaje o una ida, para dar a entender que no es una aniquilación, sino solo una trasladación de él a otro lugar y estado. También dice, tú cambias su semblante, es decir, tú cambias su rostro, que por la muerte y sus presagios está bastante alterado, tanto en color como en forma. Cuando un hombre ha estado enfermo unos días, se nota que cuán evidente es el cambio de su semblante, y mucho más cuando lleva unos minutos muerto, ya que el semblante que era majestuoso y terrible se vuelve mezquino y despreciable. Lo que era hermoso y amable se vuelve espantoso. ¿Dónde está entonces la belleza admirada? Es más, la proximidad de la muerte hará que frecuentemente, al descomponer la mente, los más fuertes y corpulentos cambien de semblante, ya que hará que el semblante más alegre y sonriente se vea grave y serio, y que el más audaz y atrevido se vea pálido y timorato. Así pues, cambiando su semblante también puede significar cambiar la cara y el estado de sus asuntos, en cuanto a la riqueza, placeres y honores mundanos. Todo lo que deja atrás, sí, ya que dice, tú le enviarás lejos, a su largo hogar, por la muerte. Continuar con el versículo 21, donde dice, sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos. Dice que sus hijos vienen a honrar. En el hebreo, aumentar en número o en grandeza. Y en la Biblia de los 70 es vuélvelo o vuélvase muchos. Y la palabra en hebreo, y son abatidos. Note que el ignorar todos estos eventos no se preocupa ni se ve afectado por ellos. Un hombre muerto o moribundo no se preocupa por estas cosas. La consideración de esto debe moderar nuestro cuidado con respecto a nuestros hijos y también familias, ya que Dios sabrá qué será de ellos o qué les sucederá cuando nos hayamos ido. A Él, pues, debemos de encomendar y dejarlos y no cargarnos con preocupaciones innecesarias e infructuosas con respecto a ellos. Continuar con el versículo 22, donde dice, mas su carne sobre él se dolerá y se
entristecerá en él su alma. Note que mientras que el alma está revestida o unida al cuerpo, siente agudos dolores en su cuerpo y amarga pena en su alma. El trabajo de morir es generalmente un trabajo duro, doloroso de muerte, de dolores de dolor, ya que es una locura, por lo tanto, que los hombres aplacen su arrepentimiento hasta el hecho de la muerte y tengan que hacer eso que es lo únicamente necesario, cuando realmente no son aptos para hacer nada. Pero sin embargo es verdadera sabiduría, haciendo nuestra paz con Dios en Cristo Jesús y manteniendo una buena conciencia para atesorar comodidades que nos sostendrán y nos aliviarán contra los dolores y tristezas de la hora de la muerte. Y voy concluyendo con esto. Usando la ilustración de la persona que muere y de las que sobreviven los hijos, Job lanzó esta hipótesis, y es que si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Si son humillados, tampoco se enterará. En un sentido, esto es verdad, porque aquel que muere ignora lo que pasa en la tierra y no está consciente de la buena o mala suerte de sus hijos, ni tampoco de lo que ocurre con los que sobreviven. Sin embargo, habrá una reunión con nuestros seres queridos después de la muerte. Job note que no menciona esta reunión en estos versículos. Y note que cuando Job pronunció estas palabras, sin duda, estaba sintiendo muy agudamente la pérdida de sus hijos y eso aumentó naturalmente también su frustración, ya que la soledad que sentía se reflejó en las palabras finales, cuando dijo, pero sentirá el dolor de su propia carne y se afligirá en él su alma. Amigo y amiga oyente, en Génesis capítulo 22 y versículo 18 nos dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecites a mi voz. Aquí Dios le está hablando a Abraham y lo está haciendo porque él, Abraham, obedeció la voz de Dios, es decir, obedeció su palabra. Y nótese que obedecer a la palabra de Dios trae bendición a quienes obedecen a Dios. Y nótese que dije algo que muchas veces el hombre y la mujer por encima de todo no quieren hacer, y es obedecer a Dios. Pero sin embargo, obedecer a Dios trae bendición para cada persona que así lo hace. Y la mayor bendición que el ser humano puede recibir de Dios es la salvación en Cristo Jesús, que Él ha previsto para todo aquel que viene creyendo por la fe, en que Jesucristo es el Salvador del mundo, y también en su obra expiatoria, donde Él dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees esto firmemente, debes de obedecer la palabra de Dios y debes también, si nunca antes lo has hecho, abrir tu corazón y recibir al Salvador Jesucristo en tu vida, en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador. Y a partir de ese momento, pues hacer como hizo Abraham, que fue obedecer a Dios. Estaré orando una oración de fe. Puedes seguirme y repite conmigo y di: hasta ahora, Señor Jesucristo, no he obedecido a Dios, ni he creído en tu palabra, pero ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por haber perdido este tiempo, excusándome, creyendo que yo era bueno, cuando tu palabra dice que de bueno no hay ni aún uno. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo por la fe en mi corazón y a ti entrego todo mi ser
cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.